Ok, para este ejercicio se nos dice, es un ejercicio de 4 literales. El primero dice, si A es racional y B es irracional, ¿es A más B necesariamente irracional? ¿Qué ocurre si A y B son ambos irracionales? Bueno, atacando el primer caso literal A, veamos que en efecto literal A, la primera parte, o sea, me refiero a esta, es cierto. Entonces primero vamos a demostrar esto por reducción al absurdo. Es decir, supongamos que tengo A un racional, B un irracional, y supondremos que de alguna manera es posible que A más B sea racional, ¿no? Entonces supongamos que existen A racional y B irracional, tales que A más B es racional, ¿no? Entonces, de ser así, existen P1 y P2 enteros, y Q1 y Q2 enteros no nulos, tales que A lo puedo escribir como una fracción, y A más B también, ¿verdad? Porque supuesto que A y B son los racionales. Pero prestemos atención a algo. B, yo sé que lo puedo escribir como la suma de A más B, bueno, A, ¿verdad? Pero A más B he dicho yo que es P2 sobre Q2, y A es P1 sobre Q1. Entonces aquí tenemos una resta de fracciones. Por las propiedades de fracciones demostradas anteriormente, sabemos que esta resta de fracciones nos da otra fracción, donde si prestamos atención al numerador, al ser P2, al ser P1, P2, Q1 y Q2 enteros, entonces ocurre que, bueno, de manera particular, el producto de P2 con Q1 es un producto entero. Por lo tanto, es un entero. Así también, P1 y Q2 al ser enteros, el producto de ambos es un entero. De ahí que la resta de enteros es a su vez un número entero. De manera muy similar, podemos decir que Q1 y Q2 eran inicialmente enteros no nulos. Q1 y Q2 también son enteros y no nulos, ¿no? Aquí podemos decir pertenecen a los enteros excepto el 0. Para ser un poquito más específico, ¿no? Entonces, aquí he logrado tener una fracción donde he visto que el numerador y el denominador son enteros. En particular, podemos decir que además el denominador es no nulo. Ahí que B lo he podido escribir como una fracción y es por tanto B, o sea, una fracción con estas características, y por ello podemos decir que B es un número, es entonces un racional. Pero esto genera una contradicción porque inicialmente supuse que B era un irracional. Entonces, ya, ¿dónde está la contradicción? Bueno, pues la contradicción está en asumir que es posible que A más B sea racional. Entonces, como el asumir que A más B es racional genera una contradicción, entonces podemos decir directamente que siempre que A sea racional y B racional, entonces la suma de ambos será un número irracional, ¿ok? Porque el asumir que es racional genera una contradicción. Por lo tanto, la suma de ambos tiene que ser irracional. Ahora, esta es la primera parte. Hemos demostrado que A más B es necesariamente irracional. Ahora veamos qué ocurre si es que A y B son ambos irracionales. Y aquí pasa un hecho un tanto interesante. Y es que si A y B son irracionales, puede ocurrir que la suma sea racional o un número irracional. Es decir, el que A y B sean números irracionales no determina, en qué conjunto vaya a estar la suma, ¿no? O sea, es decir, no determina si será racional o irracional. Pero para mostrar que en efecto es así, mostramos un par de ejemplos. Entonces, primero, antes de ir a los ejemplos, veamos que menos raíz de 2 es irracional. ¿Por qué? Porque si fuera racional, me disculpo aquí por la falta ortográfica, si fue, porque veamos que si menos raíz de 2 fuera irracional, perdón, veamos primero que menos raíz de 2 es irracional. Puesto que si fuera racional, ocurriría que existirían enteros P y Q con Q distinto de 0, tales que el menos raíz de 2 puede escribirse como una fracción, ¿verdad? Ya. Pero de ser así, nosotros sabemos ya, nuevamente, por propiedades de las fracciones y de los números reales en sí, que si menos raíz de 2 es P entre Q, entonces raíz de 2 es menos P entre Q. Pero si P era un entero, entonces menos P también lo es. Y si Q es no nulo, aquí evidentemente el mismo Q sigue siendo no nulo. Por lo tanto, aquí raíz de 2 lo he podido escribir como una fracción de enteros.
Pero entonces estaríamos diciendo que raíz de 2 es racional. Pero esto es absurdo. ¿Por qué? Porque ya se vio en el libro que raíz de 2 es en efecto un número irracional. Entonces, es el suponer que, que menos raíz de 2 es racional genera una contradicción. Por lo tanto, menos raíz de 2 es irracional. ¿Ok? Ahora veamos. Voy a considerar A raíz de 2 y B 2 más menos raíz de 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, por el resultado anterior, sabemos que B pertenece a los irracionales, porque en el resultado anterior nosotros teníamos que si sumamos un número racional más un irracional, obtenemos un irracional. Y claramente nosotros sabemos que 2 es racional y menos raíz de 2, por lo que acabamos de mostrar justo en el cuadro de arriba, es irracional. Entonces 2 menos raíz de 2, sé yo que es un número irracional. Entonces A es en este caso racional y B irracional como parte de la hipótesis, ¿no? Pero ¿qué ocurre si lo sumo? Bueno, le ocurre que si yo sumo A más B, tengo raíz de 2 más menos raíz de 2. Raíz de 2 con menos raíz de 2 se cancela y me queda 2. Y como conocemos bien, es un número racional. Pero ¿qué pasa si hago otra elección de A y B? Bueno, podemos tomar A igual a B, ambos iguales a raíz de 2. En dicho caso, sumar A más B, yo obtengo raíz de 2 más raíz de 2. Y sé de él, sé de esa suma que me da un número, raíz de 2 más raíz de 2 me da 2 veces raíz de 2. Y esto se puede incluir claramente que 2 raíz de 2 es un número irracional, pero vamos a demostrarlo. Entonces, vemos que 2 raíz de 2 es irracional, puesto que caso contrario, veamos qué sucede si 2 raíz de 2 fuera un número racional. Bueno, si 2 sobre raíz de 2 fuera un número racional, existirían enteros m y n, n distinto de 0, tales que 2 raíz de 2 lo puedo escribir como m sobre 2n. Pero despejando raíz de 2 me queda que raíz de 2 sería entonces m sobre 2n. Ya, y como m era un entero y n era un entero no nulo, 2n es un entero no nulo. Entonces estaría yo diciendo que raíz de 2 lo puedo escribir como una fracción de enteros, ¿verdad? Eh, estaría diciendo yo que la raíz de 2 la puedo escribir como una fracción de enteros, ¿no? Pero esto sería lo mismo que decir que raíz de 2 es un número racional, pero esto es un absurdo, ¿verdad? Porque nuevamente ya vimos que raíz de 2 es un número irracional. Entonces, si el asumir que 2 raíz de 2 es racional genera una contradicción, entonces 2 raíz de 2 tiene que ser irracional. Así hemos demostrado que A más B es un número irracional en este caso, ¿no? Porque no sería 2 raíz de 2. Entonces hemos visto un caso donde la suma de dos irracionales nos da un racional y otro en el que la suma de dos irracionales pues nos da un irracional, ¿no? Ya, vamos ahora con un par de letras más. Dice, si A es racional y B es irracional, ¿es A más B necesariamente irracional? Entonces, cuidado. Ya. Entonces uno pensaría, bueno, si no decir cuidado, es porque tenemos que tener cuidado. Porque aquí uno podría dejarse llevar por la primera idea y darse cuenta después que no es así. Vemos que si yo tomo, esto de aquí podría parecer cierto en principio, ¿por qué? Porque si por ejemplo yo tomase A como 2 y B raíz de 3, por ejemplo, A por B es 2 raíz de 3, el cual aunque no hemos demostrado, resulta ser irracional. Ya. Pero ¿cuál sería una manera, un contraejemplo posible para ver que esto de aquí es falso? Porque en efecto es falso. Entonces, veamos qué sucede. Esto es falso porque si tomamos A igual a 0, sabemos que el 0 es racional, ¿verdad? Y B raíz de 2 ocurre que A por B, 0 por raíz de 2, igual nos da 0. Y esto, como sabemos, es un número racional. Por lo tanto, como dije aquí, ¿no? El enunciado es falso. Si A es racional y B es irracional, A más B no necesariamente es irracional, puede ser racional.
Ahora, bueno, parece que me he saltado un literal. Ah, no, perdón. Se lo he ocultado simplemente. Entonces, vamos al literal C. Dice, existe un número A tal que su cuadrado es irracional, pero A a la cuarta es racional. Bien. Entonces, en realidad existen una infinidad de números irracionales, ¿no? Pero el motivo por el cual he usado raíz de 2 frecuentemente es porque es el único número, bueno, junto con pi, el cual se ha dicho que es un número irracional dentro del capítulo. Y en particular, la raíz de 2 se ha demostrado en el capítulo que es irracional, ¿no? Ya, pues entonces lo intuitivo sería ver de qué manera puedo utilizar la raíz de 2 en estos ítems. Bueno, habiendo dicho esto, sé yo que la raíz de 2 es un número irracional, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestro objetivo sería en este caso tener a cuadrado como raíz de 2. ¿Ok? Entonces, para ello, basta decir entonces a tomar a como la raíz cuarta de 2. Porque en ese caso, a cuadrado es raíz de 2. Ah, ya. Yo sé que a cuadrado, raíz de 2, ¿cuál es raíz de 2? Es un número irracional, ¿verdad? Perdón. Ah, no, sí, es un número irracional. Disculpenme aquí, se me saltó la C. Al cuadrado es en este caso un número irracional. ¿Y qué pasa si yo lo elevo, en lugar de elevar al cuadrado, lo elevo a la cuarta? Bueno, en este caso, si yo tengo a la cuarta, me queda 2. Y 2, como sabemos, es un número racional. Entonces sí, en efecto es posible tener un número cuyo cuadrado sea racional y cuya potencia cuarta sea racional. Ahora vamos a este ejercicio de dice, existen dos números irracionales cuya suma y producto sean ambos racionales. ¿Te parece un poco más desafiante? Porque nos tenemos dos irracionales, pero de los cuales su suma y su producto son ambos racionales. Entonces, nuevamente, podemos pensar tal vez, en un número irracional, ¿verdad? Que al multiplicarlo con otro me dé un racional, y que sumándose me dé un racional, ¿verdad? Que sumándose entre sí. Entonces, veamos, la manera, yo sé que, por ejemplo, si yo tengo raíz de 2 y la multiplico por sí mismo, me queda 2. Entonces ahí ya tengo que el producto de raíz de 2 con sí mismo me da 2, ¿cuál es racional? Pero si lo sumo, me da 2 raíz de 2, ¿verdad? Entonces el objetivo sería de que dicha raíz de 2 se elimine consigo mismo. Ah, ya, entonces puedo tomar raíz de 2 y menos raíz de 2. Veamos qué pasa. Entonces, consideremos a raíz de 2 y ver menos raíz de 2. Entonces, si yo considero a más b, es raíz de 2 más menos raíz de 2. Ya sabemos que nos da 0. Entonces, por un lado, hemos tenido parte de lo que queríamos. ¿No? Tenemos que A y B son irracionales y la suma es racional. Ok, ahora vamos. Entonces, esto pertenece a la ecuación. Ahora consideremos A por B, sería raíz de 2 por menos raíz de 2, ¿verdad? Entonces esto me queda menos 2. Y menos 2 nuevamente es un número racional. Entonces, bingo. ¿Existen dos números racionales cuya suma y producto sean ambos racionales? Así es. Ya, y hemos encontrado un ejemplo bastante elemental, podríamos decir, que ha sido utilizar únicamente la raíz de 2. Y bueno, esto ha sido todo el ejercicio. Gracias.